En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, Señor nuestro, que nos permite nuevamente encontrarnos esta mañana en este lugar. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces, tú sabes cómo somos, qué pensamos, qué necesitamos. Te pedimos, Señor, por tantas personas que se apoyan en nuestras oraciones. Ayúdale, Señor, sobre todo, no solamente a vivir el cada día, sino a entrar en hacer tu voluntad. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente aquí con ustedes, y qué decirles, qué contarles, de qué hablamos el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablar de el Hijo, pero no el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque sería mucha caña que moler, dicen los españoles. No, sería demasiado para nosotros. Y además, ¿de qué nos sirve estar hablando solo de Jesús, sin que toque tu vida, sin que toque mi vida? Vamos a hablar del Hijo específicamente, de nosotros. Tú como hijo, yo como hijo, tú como hija, yo como hijo. Pero antes vamos a aclarar. Dice Javier León Dufour que en hebreo la palabra hijo no expresa solo la relación de parentesco en línea recta. O sea, mi padre, mi madre, los que me concibieron, la que me dio a luz, los que me criaron, es decir, lo que comportaría una familia. Entonces, en el hebreo hijo también designa la pertenencia a un grupo. Hijo de Israel, hijo de Babilonia, hijo de Sión, hijos de los profetas, hijo del hombre, ya la posesión de una cualidad, hijo de paz, hijo de luz. Entonces, como ustedes ven, hablar de hijo nos lleva a una gama de expresiones en las cuales nos podríamos en este momento anclar, y nos quedamos por ahí y luego pasamos un rato aquí ameno hablando de tantos hijos, de todo, pero sin que nos diga a nosotros nada. Entonces, por eso les decía, lo que nos interesa no solamente la palabra hijo como hijo en la relación de parentesco, sino en la relación entre los hombres y Dios y yo y Dios. Hemos dicho al inicio Padre, terminamos todos los días con el Padre nuestro, pero de verdad, Dios es Padre para mí, Dios es Padre para ti. Somos de verdad, nos comportamos como hijos suyos, o todavía tenemos algo que meditar o algo que decir. Pues de eso se trata hoy este encuentro, de que nosotros podamos hoy poner las cartas sobre la mesa. Hasta este momento, ese Dios, hasta este momento, yo con Dios, Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Pues verdaderamente es eso la verdad o es otra. Bueno, decíamos, es necesario que tomemos un poco la etimología de esta palabra, una relación de parentesco en línea directa, porque en realidad eso es, decía por allá un teólogo jesuita en Roma, que se va a hacer justicia al sexo femenino cuando dejemos de decir Padre nuestro y podamos decir Madre nuestra.
Entonces, dejemos de llamar a Dios papá y lo llamemos también mamá. Porque Dios es papá y mamá. Bueno, no sé qué pretendería este teólogo con esa reflexión, pero sí, ustedes ya conocen esas líneas un poco feministas, un poco torcidas. Pero bueno, aparte de eso, sí, Dios papá. Pero recuerden que Dios es papá y mamá, porque en Dios no existe la sexualidad. Dios no tuvo suegra, Dios no tuvo esposa, Dios no tuvo, sí, Dios no tuvo esa experiencia humana. Dios Padre. Por eso es que Jesucristo ha venido a encarnarse. ¿Para qué? Para que nosotros no estuviéramos diciendo, sí, como Dios nunca tuvo, como Dios no sintió el dolor, como Dios no. Bueno, ahí viene Jesús, el Hijo de Dios, se encarna para nosotros, se encarna por nosotros, se encarna como nosotros, y Él sí. Ahora hablemos de dolor, hablemos de hambre, hablemos de sed, hablemos de todo, porque todo eso que nosotros estamos viviendo, hemos vivido, Jesús también lo vivió. Que está con diarrea, Jesús le dio diarrea. Que está con infección, a Jesús también le dio bronquitis. A Jesús también le dio calentura. A Jesús también, sí, a Jesús también le dio hambre y sed. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Volvamos de nuevo a nuestro tema. Hijo, hijo. El problema muchas veces que nosotros, aunque digamos papá, aunque tengamos a un Dios Padre, aunque digamos, sí, Dios es mi Padre, no nos comportamos como hijos. Y no comportarnos como hijos, ¿qué significa? Que queremos mandar a Dios, que queremos que Dios nos obedezca, que queremos que Dios haga lo que le decimos, lo que le pedimos. Como un trabajador, ni siquiera un hijo, un trabajador nuestro. Dios trabaja para mí. Dios, quiero lluvia, llueve. Dios, quiero sol, hay sol. Dios, quiero esto, hay eso. Dios, quiero pandemia, hay pandemia. Dios, quita la pandemia, Dios, quita la pandemia. Y así queremos tener a Dios nosotros. Y entonces, eso ya ni siquiera es una relación padre-hijo, hijo-padre, sino que es una relación patrón-empleado. Y entonces, decía una vez el padre Raniero Canta la Mesa, ¿por qué esa crisis paterna? ¿Porque faltan padres? No, porque faltan hijos. Padres hay, y hay muchos padres, hay muchísimos padres. Sí, hay tantos padres, está llena la tierra de padres. Lo que no hay es hijos. ¿Y por qué no hay hijos? Porque nadie quiere obedecer. El hijo es aquel que obedece, la obediencia. Y entonces, cuando hablamos de obediencia, sí, obediencia, 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 sí, obediencia, como nos la propuso Jesucristo, como la tuvo Jesucristo, obedeciendo hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Dice San Pablo, muerte de cruz, muerte de pecador. Y entonces, eso es lo que hace que Dios lo haya exaltado, que nosotros lo llamemos hoy Señor. Sí, Señor, Señor de la vida, Señor del universo, Señor, porque Él es el vencedor de la muerte, no somos nosotros. Y entonces Jesucristo asume la condición de hijo, asume, se encarna como hijo para decirnos, así es que se vive. Así es que se ama. Así es que se obedece. Y entonces, mientras tengamos ese problema de obediencia, fíjense, ayer hablamos de pequeño. Pablo, Saulo ha tenido que hacerse pequeño. Hacerse pequeño es hacerse humilde, humillarse ahí ante aquellos que perseguían, ir a reconciliarse con Pedro, con la iglesia,
para luego, después de que la iglesia lo perdonó, él mismo se convierte en bandera de la evangelización. Pero antes ha tenido que hacer un descendimiento, una kenosis, como la hizo Jesucristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esa kenosis? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa humillación en la cual quedamos como trapos sucios, como nada, destruidos, ahí? Pues hay muchos que nos consideramos pecadores, pero a la hora de los pecados no aparece ni siquiera una mala mirada. Ay, no, es que yo malas miradas, yo camino en la calle así, tapándome los ojos, porque hoy día en la calle uno mira cosas. ¿Cómo te das cuenta que se miran cosas? Si vas con los ojos tapados. ¿Cómo te das cuenta que hay una mujer chinga ahí si no vas viendo? Es interesante, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Cómo me di cuenta que la comida había quedado salada si no la probé, si no comí? Y entonces pues hoy el Señor viene a rescatar eso que aparentemente está perdido, el ser hijo, el hijo. Yo cuando las parejas se van a casar, al comienzo de mi ministerio, tenía un encuentro en el cual hablábamos de la paternidad. Y entonces les ponía, ¿el hijo es un don o es una meta, un premio? Pero, es decir, se la proponía a las parejas en función de que ellos iban a tener hijos, en función de que ellos querían un hijo, en función de que ellos no estropearan al hijo que iba a venir. Que todos sabemos que hijo mimado, hijo estropeado. Pero ahora no es a las parejas que les estoy hablando, ni con las parejas que estoy hablando. Ahora estoy hablando con el producto de esas parejas, con los hijos. Tú como hijo, yo como hijo, todos nosotros como hijos. Que a ti te estropearon, que a mí me arruinaron. Ok, no hay problema. Sabemos, estamos hablando con hijos arruinados. Con hijos arruinados, ¿por qué? Porque muchos padres fracasaron en eso. Quisieron hacerlo también, que al final no se dieron cuenta que no eran Dios. Que el secreto era apoyarse en Dios. Por eso el Señor, cuando viene a hablar de la paternidad, dice, ustedes que son malos, dan cosas buenas a sus hijos. O sea, cuando el Señor quiere hablar de que tú y yo podríamos ser padres, habla de dar a los hijos. O sea, no se pone él, es que yo soy papá porque tú eres hijo y tuviste un papá. No, yo soy papá porque tú has experimentado lo que es la paternidad. Pero antes de llegar a ser padre, es importante que aprendamos a ser hijos. Porque si no aprendemos a ser hijos, ya apuntémonos al matrimonio, apuntémonos a la vida consagrada, apuntémonos al sacerdocio. Y si no hemos aprendido a ser hijos, en ningún momento vamos a aprender a gobernar. ¿Por qué son un fracaso muchos gobiernos? Porque el gobernante no sabe gobernar. El gobernante creció en una familia en la que sí, le dieron lo suficiente, hablando moralmente, hablando económicamente, hablando psicológicamente, estabilidad y todo lo que quieras. Pero hay algo que no te lo puede dar ni la psicología, ni el dinero, ¿y qué es? Esa espina dorsal, como hombre, como persona, como alguien que puede gobernar. Primero, que puede gobernarse a sí mismo, a mí, yo me puedo gobernar. Y segundo, gobernar aquella realidad que tiene en torno. Fíjense que hablo de aquella realidad, porque esa realidad puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el hospital, puede ser cualquier cosa, cualquier lugar en donde a ti te dan una responsabilidad, que tú eres responsable de barrer este baño. ¿Está bien? Eres responsable de barrer el baño. Y al final terminó la jornada y este baño, ¿por qué está sucio? Ay, es que a mí me dijeron que barriera, pero yo no sabía cómo, no había escoba, no había esto, no había...
Ok, no había nada, no había con qué, no había materiales, pero tú eras el responsable. Y si de verdad hubiera sido responsable, hubiera tocado la campana: amigos, ¿dónde hay jabón? Amigos, ¿dónde hay escoba? Amigos, ¿dónde hay...? O al responsable le hubieras dicho: mire, ¿usted quiere que limpie? ¿Cómo voy a limpiar? Con las uñas. Y ya te hubiera respondido: sí, desgraciado, con las uñas. No seas tonto. No ves que ahí hay un almacén, ahí hay escobas, ahí hay trapos, ahí hay detergente, ahí hay cloro. Y así, es decir, pongo ese ejemplo tonto de los baños porque anoche lo estábamos hablando con el párroco. Es decir, aquí vienen todos, limpian, hacen voluntariado y todo, pero de los baños nadie se acuerda. Solo los que necesitan del baño, para ir al baño, pero no para limpiarlo. Y bueno, seguimos adelante, porque parece una cosa tonta, pero todos pasamos por el baño. Oh, es el Santo Padre. Fíjense que, cuento una anécdota, cuando el Papa estuvo en Roma visitando las parroquias, tuvo el atentado, no sé si ustedes se acuerdan, un atentado que tuvo en la plaza de San Pedro, y entonces paró todas las visitas a las parroquias. Pero después del atentado se recuperó y volvió de nuevo a seguir visitando las parroquias. Durante la visita de las parroquias, como era una visita corta, entre 9 de la mañana y mediodía, porque a mediodía estaba diciendo el Ángelus, entonces no ocurría nada en particular, más que el encuentro y vuelta atrás. Pero después del atentado, el Papa quedó un poco más viejito y un poco más tocado de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Llegó a una parroquia que se llama Tor Sapienza, y entonces ahí en esa parroquia, esta anécdota la sé porque conocí a los párrocos y ellos me la contaron. Terminada la misa, el Papa le dice a la seguridad: ¿dónde está el baño? Y se prenden las antenitas de vidrio y todo aquello. El baño, ¿cómo? ¿El Papa necesita baño? Sí, el Papa ocupa el baño. Sí, un baño para el Papa. Y todos comienzan a correr y todo, un baño para el Papa. Y dale la carrera y aquello, y vayan a buscar, y aquel baño, de cuál ventana, y esto, y sí, y que si le disparan de nuevo, desde qué ventana le pueden disparar, y todo aquel alboroto, aquel movimiento, aquella cosa. El pobre Papa, claro que seguramente ni cuenta se daba, pero los sacerdotes que estaban ahí, que miraban correr a todo mundo para arriba, para abajo, al final le encontraron un baño. De todos los baños que habían en la parroquia, dieron al Papa: venga a este baño. Desde entonces, después de esa visita, cada vez que el Papa iba a una parroquia, lo primero que hacían era dónde iba a estar el Papa y el baño del Papa. Aunque el Papa no lo ocupara, que la parroquia tenía que hacer un baño para el Papa. Entonces, las últimas parroquias que Juan Pablo II visitó, casi todas las parroquias, ustedes le preguntan al párroco: ¿y aquí hay un baño para el Papa? Sí, aquí está el baño para el Papa. Bueno, y esta anécdota, ¿por qué se la contaba? Porque es decir, a veces hay cosas que parecen tontas, pero sí, imagínense, todas las estructuras en todas las parroquias hoy día, en muchas parroquias de Roma, están en torno a ¿qué? A un baño, el baño del Papa. Después de que no había ningún baño para los huéspedes ni nada, tú llegabas ahí y: padre, un baño. Ay, un baño. Vaya allá donde está el de los niños de catecismo. Y ya te ibas allá a abrir las salas de catecismo, y en la sala de catecismo había baños para los niños, etc. Y bueno, paciencia, ¿qué te digo? Así pasa con nosotros como hijos. Tú como hijo has vivido una infancia, una vida aparentemente normal, porque para ti eso es normal. Tú te has criado con la abuela, y para ti es normal vivir con la abuela. Para ti es normal que tu tía te haga las cosas. Para ti es normal. Sí, para ti. Pero para el otro, que tiene papá y mamá, para el otro que no tiene con qué comer, para el otro que vive en un barrio de narcotraficantes, para aquel que en su vida ha oído hablar de Dios,
ir a misa. ¿Qué se hace en misa? Se reza. ¿Y qué es rezar? ¿Y para qué se reza? ¿Y por qué se reza? Imagínense que eso es el pan de cada día en nuestra sociedad. No es necesario salir de Costa Rica para enterarse de esas cosas. Vayan a Chacarita, vayan a Buenos Aires, vayan al barrio, a la Carpio. Vayamos aquí en los alrededores de San Martín, de la parroquia. Y nos vamos a enterar de personas que ni siquiera saben qué es una parroquia. El sacerdote, ¿para qué el sacerdote? ¿Para qué? Pero sí tienen presente una cosa, de que ellos son personas, como somos personas tú y yo, de que ellos son hijos, como somos hijos tú y yo. Sí, pero son hijos de quién, de qué madre, de qué padre. Hay algunos que lo saben, otros que no lo saben. Saben la irresponsabilidad materna, la violencia intrafamiliar, conocen todas esas cosas, claro que las conocen. Pero ¿qué tienen en su ser, en su persona, para decir, porque yo como hijo, yo le obedecí a mis padres? Yo me acuerdo, yo tengo un primo, y ese primo me decía, mira primo, yo me acuerdo cuando venía aquí donde tu papá, y tu papá me decía, es que lo que dijera tu papá, viera, mi mamá. Y entonces, mi mamá me regañaba si no le hacía caso a Bartolo. Y entonces, pero, es decir, ¿por qué mi padre tenía esa autoridad sobre mi primo? No porque él fuera autoritario, sino porque la madre de este primo le dio esa autoridad. Antes, los padres de familia le daban autoridad a los maestros. Y si no cumple la lección, me lo castiga. Y si no hace eso, póngalo a hacer tantas cosas, y póngale esto y póngale lo otro. Hasta sugerían los castigos que se le tenía que poner a su hijo. ¿Por qué? Es decir, porque esa autoridad no era que el maestro era necio o era enojado o era regañón, sino porque papá, porque mamá insistían en que se hiciera así la educación a su hijo. Y entonces, claro, este muchacho como hijo venía con una formación ecuánime, es decir, igual en la casa que en la escuela. Hoy día la educación, que más que educación, yo algunas veces la he criticado, es deseducación. ¿Qué pasa? En la escuela se dice una cosa, en la casa se dice otra. Y si el maestro no es acorde a lo que quiere el padre o la madre, pues ahí va el maestro a riesgo de perder su trabajo. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero yo le pongo el ejemplo más típico que yo le he hecho a unos directores de escuela. Un niño mal formado, un niño mal portado, un niño que va mal en clase, ¿qué hacen con él? Se expulsa. Ajá, ustedes lo expulsan y va a otro colegio. Y en ese otro colegio, ¿qué pasa? También lo expulsan. Y va a andar de colegio en colegio hasta que se terminen los colegios de la zona. Y al final, ¿qué le queda a este muchacho? Irse a la universidad de la vida, que es la calle. O sea, los centros educativos no sirvieron para educar a un muchacho mal portado, porque los centros educativos solo quieren niños bien portados y de excelente coeficiente intelectual. Entonces le decía yo a este director de escuela, ¿qué centro educativo es eso? ¿Qué centro educativo? Ustedes quieren ser pescadores que ya le llevan, aquí está, usted es el que viene a pescar de 7 a 8, aquí están los pescados que iba a sacar de 7 a 8. Ya se los tienen en una pana, en una tina, ya se los tienen listos. Pero ¿qué raza de pescador es ese? ¿Qué raza de educador, de maestro eres tú? Si tu actitud es esa. Por eso, es decir, nosotros no nos cansaremos de presentar la imagen de lo que es el Hijo. ¿Y qué es el Hijo? No es
ni lo que eres tú, ni lo que soy yo. Pero nosotros tenemos que aprender a ser hijos. Aprender a ser hijos, ¿por qué? Porque el Señor, después de ser hijos, como decíamos ayer con Saulo, después de derribarnos de nuestros esquemas mentales, el Señor nos dará un tiempo de reflexión, un tiempo de ceguera, un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación servirá ¿para qué? Para que nosotros también entremos en obediencia, reflexionemos sobre hasta hoy cómo nos hemos comportado siendo hijos, entremos en humildad y aceptemos el don que nos quiere hacer nuestro Dios. ¿Y cuál es el don que te querrá hacer Dios? Va a hacerte padre. Solo el que ha sido un buen hijo será un buen padre. El que no es buen hijo, ni esperemos mucho de él. No esperemos. ¿Ustedes creen que uno que lo mandaban a la escuela y no iba a la escuela, uno que iba a la universidad y no entraba a clase, y uno que se iba a robar bancos y todas esas cosas, podrá ser un buen papá? Pues claro que no. Ahí lo tienen, al señor Ortega, un violador que violó a su hijastra. ¿Eso es un papá? Pues claro que no, eso no es un papá, y menos que sea un gobernante. Tampoco gobierna. Estará al frente, como muchos gobernantes de todo el mundo. Comencemos a tomar cualquier presidente de cualquier país y nos vamos a dar cuenta de que están ahí porque ahí tienen que estar. No porque están haciendo algo por su pueblo, no porque están haciendo algo por los pobres, por el país, no, porque tienen que estar al frente de su partido político, al frente de su mafia que está delinquiendo al pueblo, que está robándole porque es una estructura, y al final el pobre presidente pues tendrá que aguantar los años que tiene que aguantar para estar ahí sacando la cara a nombre de por eso decíamos, hijo es una palabra que va más allá, va más allá de una familia, porque se habla del pueblo, el hijo de Israel, el hijo de Costa Rica, el hijo del mundo, el hijo de Dios. Cuando condenan a Jesús lo condenan con otro que estaba ahí preso por llamarse hijo de papá, Barrabás. El ciego, Bartimeo, era hijo de Timeo. A Jesús también se le acusa por hacerse llamar hijo de Dios, que coincide con Barrabás, Barabá, hijo del Padre, hijo del Padre, hijo de Dios. Y bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué pinto en esta historia? Me puedes decir, ¿y yo qué pinto? Pues tú pintas porque decíamos, para ser padre tienes que aprender a ser hijo. Y eso es lo que es un discípulo. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una carta que es la carta a Timoteo. Les dije que hay algunos primera vez que la escucharán, porque no están familiarizados con la Biblia, pero lo hemos hecho a propósito porque estamos en el mes de la Biblia y queremos que por lo menos una vez en la vida les resuene ese libro de la Sagrada Escritura. Ustedes saben que 30 días no bastan, no son suficientes para todos los libros de la Biblia, pero sí, en menos de 30 días, porque al final le quitamos el sábado y el domingo, casi 25 días, y hemos visto algunos temas, algunos libros y algunos personajes. Hoy leemos de la primera epístola a Timoteo. ¿Quién escribe esto?
Pablo. Y así comienza la primera epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Fíjense lo que dice aquí la presentación de Pablo. Apóstol de Cristo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestra esperanza. No dice yo caminé con el Señor, yo soy testigo, no. Por mandato divino. El Señor es el que me ha mandado a ser apóstol. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Esto es en la primera carta a Timoteo. En la segunda carta, a ustedes les puede confundir un poco más. Fíjense que por eso insistí, verdadero hijo mío en la fe. Porque en la segunda epístola a Timoteo da la impresión hasta que fuera como que fuera hijo de carne. Oigan cómo dice el saludo de Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. La fe, primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y ahora está arraigada en ti. Querido hijo en la fe, Timoteo. Como les decía, no damos ningún particular de los apóstoles, ni de esto, ni de las cartas, ni nada. En qué año, para qué año y todo eso. Eso son cuestiones si ustedes quieren, sabiduría humana, para saber. Pero algo que te puede servir y nos puede servir, lo que aparece ahí, Pablo está hablando a uno que es seguidor de él, que fue compañero de él, que estuvo con él, y le está diciendo, tú eres mi hijo en la fe, y cuánto me alegro por ti. Me acuerdo de tus sufrimientos, de tus llantos, de tus oraciones, me acuerdo de lo que has sufrido junto con tu abuela y con tu madre. Y entonces muchos de nosotros, no es que hay que ser de una familia modelo, como decíamos el mes pasado, el mes de la familia modelo es la familia de Nazaret, porque ni siquiera sabemos cuántas veces José regañó a Jesús, o María le decía, mira José, que Jesús no quiso lavar los platos, mira José, que Jesús ahí anda jugando. No sabemos, no lo sabemos, pero nos imaginamos que ese debe haber sido la vida del pan de cada día en la vida de Jesús, en la vida de la familia de Nazaret. ¿O no se acuerdan lo que aparece en la Biblia? Que José y María fueron con Jesús a Jerusalén y se vinieron los dos y él se quedó en el templo y se tuvieron que devolver para reprenderlo. Tu madre y yo te andamos buscando. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa?
Claro que después nosotros los sacerdotes, los teólogos, dejamos un poco dulce la respuesta del Señor con la familia, con José, con María, sí, porque Jesús tenía que estar en el templo, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús ya, sí, Jesús todo, pero visto a ojos humanos, como les decía la otra vez que hablábamos de la locura, aquel hebreo le dice a Jesús, solo el bolo que sos es un loco que anda por aquí, que se cree Dios y ya, termino ya, aquí nos vemos, seguimos siendo amigos y no quiero saber más nada de lo que andas predicando. Este es un hebreo que tiene los pies sobre la tierra y no anda con cosas de que, porque es Dios y él sabía lo que hacen los teólogos, que nos hacen las interpretaciones de la Sagrada Escritura con una llave de lectura. Y entonces decíamos el miércoles, la llave de lectura para este padre, Sagrada Escritura era la guerra, y entonces toda la Escritura habla de guerra. Es cierto, en toda la Escritura encontramos un combate espiritual, cierto, un combate. Pero no podemos decir, Dios es el Dios de la guerra, pues no. Luego viene otra biblista, una actual biblista, Costa Curta, allá en la Gregoriana también. Dice, toda la interpretación bíblica es a través del amor, porque Dios es amor. Desde la primera página hasta la última nos está hablando Dios de su amor. Ok, muy bien. Bienvenido a la otra interpretación. Pero no podemos absolutizar todo en el amor. Claro que el amor es la clave, el amor es el centro, porque alguien amó a alguien, yo existo y tú existes, y por eso somos hijos, y por eso el Señor nos pone un mandamiento para salvaguardar la imagen de aquellos que nos dieron la vida. Honra a tu padre y a tu madre. Y yo a muchos se los he explicado de esta forma. Honrar al padre y a la madre no es honrarlos solo sí, y solo sí se portaron bien con uno. No, honrar al padre y a la madre es porque a ellos les debemos la vida. Gracias a ellos existimos. Mi padre y mi madre tal vez no tuvieron la suficiente formación cristiana para conducirme por un camino de fe serio. Pero es decir, ¿quién lo tenía en aquellos tiempos? ¿Quién lo tenía en esos tiempos? Tal vez el abuelo no pudo, pero el abuelo, ¿cómo iba a poder el abuelo? Si en aquel tiempo oían la misa en latín. ¿Quién sabía latín? Iban a la iglesia y ni siquiera se enteraban de qué se enteraban. Lo único que sabían, lo único que sabía mi abuelo era que en Managua eran 10 días de bebedera porque eran los 10 días de fiesta de Santo Domingo. Y ya. Se bebe para la fiesta de Santo Domingo, se bebe para Navidad, se bebe para Año Nuevo y se bebe, solo es la fiesta se bebe, se emborracha. Santificar la fiesta. Pregúntenle a toda esa gente qué significa santificar la fiesta. Y dicen y los científicos que es culpa de la cultura, porque somos de una cultura de alcohólicos y entonces el alcohol predomina y todo el mundo traduce todo en alcohol. Pues no, hermano. Entonces, ¿qué? Nosotros el alcohol, los ingleses en whisky, los alemanes en cerveza, y al final todo el mundo tiene su fresquito, todo el mundo tiene su anti-COVID, pero eso es un engaño que nos hace el demonio. ¿Por qué un engaño que nos hace el demonio? Porque no es cierto que somos abandonados, no es cierto que somos hijos de nadie, no es cierto que hemos crecido, hemos nacido ahí como la teoría del Big Bang, por una explosión de repente aparecimos. Pues no, no es cierto.
Nosotros somos frutos de un proyecto divino de Dios. Por eso les decía, el hijo es un don o es un premio. Porque si de verdad el hijo es un don de Dios, si de verdad yo soy un don de Dios, yo soy un regalo de Dios, o sea que mi padre y mi madre apreciaron ese regalo, lo cuidaron y gracias a Dios entregaron buenas cuentas. Tu papá y tu mamá pues no apreciaron ese regalo y no digo que no entregaron buenas cuentas porque todavía estás vivo, todavía tienes la oportunidad de cambiar, de convertirte, de dar razón de lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? ¿Qué es lo que soy? Un don de Dios. Dios me ha regalado a esta humanidad. Yo aparecí aquí en este mundo porque Dios ha querido que apareciera. Y para que yo apareciera, para que tú aparecieras, ha puesto un hombre y una mujer que accidentalmente esa noche se emborracharon, quedó preñada. La mujer no quería tener hijos, al final la abuela la convenció, tuvo un hijo y ese hijo pues lo crió la abuela y creciste con la abuela. Y de tu mamá no se volvió a saber nunca, menos de tu padre. ¿Ok? No hay problema. Eres un don de Dios. Un don de Dios que ni tu papá ni tu mamá lo quisieron. Pero gracias a tu abuela, tú pudiste seguir adelante. Gracias a tus tías, tú estás hoy día escuchándome o escuchando esto. Porque Dios no se equivoca. Y en ese no equivocarse Dios sabía que ese regalo de alguna forma tenía que llegar porque no era un regalo solo para tu papá y tu mamá. Era un regalo para toda la humanidad. Un regalo para los hombres, para los vecinos. ¿Y cuántos médicos? ¿Y cuánta gente superdotada? ¿Y cuántas personas que, es decir, aborte, que aborte, no, que aborte, que aborte, que no, que aborte, que aborte? Y al final, gracias al amor a la vida de esta gente que no abortó, tuvimos un Beethoven, tuvimos un super científico, un obispo, grandes hombres que hemos tenido en la historia de la humanidad. ¿Y todo por qué? Porque ese don precioso que Dios había dado, alguien lo ha cuidado. Y alguien lo ha cuidado y alguien ha llevado adelante ese crecer de ese hijo, ese crecer de esa semilla. Y en la medida que esta semilla, que esta persona, en la medida de que yo pueda darme cuenta y ser agradecido a lo que ha hecho Dios conmigo, entonces Dios va a seguir llevando adelante la obra. Porque no es que nos ha dejado todo el tiempo para que seamos hijos. Llega un momento, decíamos, así como San Pablo, que ya San Pablo se convirtió y ya es, como dice él. Vamos a volverlo a leer para que se den cuenta. ¿Qué es San Pablo para Timoteo? ¿Qué es San Pablo para nosotros? Apóstol de Cristo Jesús, por mandato divino. O sea que a él no lo llamó Jesucristo como llamó a los otros. Ven, sígueme. Y estaba el otro pescando, ven, sígueme. Y estaba el otro, sígueme. Y llamó a otro y los mandó a hacer experiencia de 2 en 2. Al primero a los 12, después a los 72. Y lo vieron que había resucitado. Y le dice, vayan y allá los veo en Galilea. Id a evangelizar a todos los pueblos. El día de la ascensión. Todavía Saulo ni en idea, ni en pintura. No aparecen las pinturas de la ascensión. O sí, en algunas sí, ¿verdad? En algunas sí aparece. Sin embargo, el Saulo está muy convencido todavía de que su misión es otra. Entonces por eso él habla de que no es porque alguien lo haya llamado, porque no. Es porque Dios, por mandato divino, porque Dios se lo ha mandado. Y entonces así, si tú no tienes la experiencia de tener un padre, una madre, si yo no tengo la experiencia de que
mis padres fueron todo para mí ay, Dios mío, ojalá hubiera tenido un papá o mamá. Sí, me hubiera perdido, no sería cura. Si estoy envidiando a otros padres, si estoy envidiando a otros, yo he tenido lo que el Señor me ha querido dar para mi formación, para llevarme hasta aquí. Y yo se lo decía a mi jefe en el servicio militar. Yo cumplí el servicio militar y anduve en la montaña, anduve en la guerra por formación de mi padre, que mi padre era, como dicen aquí en Costa Rica, jupón, duro de cabeza. Y entonces, ¿cuál era su teoría? Nada regalado. Lo regalado sale caro. O sea, nos tiene que costar. Y como me tenía que costar, la vida me tenía que costar, la carrera me tenía que costar, el trabajo, entonces ningún favor. No, él no anduvo buscando algún conocido para que me exoneraran del servicio militar, algún medio pariente, no, dice nada, regalado cuesta caro. Y ahí me tocó ir a prestar el servicio militar en tiempos de guerra, en la guerra. Pero ¿qué puedo decir? Pues ya les contaba el día de ayer un poco la experiencia. ¿Qué nos ha regalado el Señor con esta experiencia? Nos ha regalado a ustedes y a mí. De que nos preparemos para una guerra espiritual, como dice el obispo. Estamos en guerra, sí, estamos en guerra. ¿Y quién sabe de guerra? Pues el que ha estado en guerra. El que ha estado en guerra. San Pablo. San Pablo ha estado en la guerra, es un excelente soldado y él nos prepara para esa guerra y nos dice, revestidos de la armadura de Dios, revestidos con la cintura de la verdad, con el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ánimo, porque el Señor no solamente nos está formando como hijos, sino que también quiere que nosotros un día digamos como San Pablo, cuánto te quiero, querido mío, hijo, en la fe, cuánto y te sigo acompañando y me acuerdo de tus lágrimas, así como yo me estoy acordando de tantas personas, de tantas lágrimas que han derramado cuando dicen, bueno, padre, lo tenemos que cambiar, ¿ok? ¿Y a dónde voy? A tal parroquia. Padre, vas para Guatemala, vas para Nicaragua, vas para Costa Rica. Voy para Roma, sí, voy para Roma. ¿Con qué dolor? Pues yo creo que ya ni tengo dolor de tantos cambios. Pero sí, el Señor nos va ayudando. Nos va ayudando ¿a qué? A que tengamos esa sensibilidad de hijos para un día poder ser unos buenos padres. Recuerden eso. Solo el que ha sido un buen hijo podrá ser un día un buen padre. Por eso el Señor quiere que nosotros lo podamos llamar a él papá. Y llamarlo papá no solamente como una fórmula, sino como una realidad. He descubierto que tengo un padre, sí, tengo un padre en el cielo, que es papá Dios. Y entonces a papá Dios me puedo dirigir como papá mío y papá de mis hermanos. Y por eso es Padre nuestro. Así concluimos nuestro encuentro y nos veremos la próxima semana en estos encuentros y ya hoy en la tarde la misa desde el rancho dijimos y mañana a las 5:30, domingo a las 8 y a las 5:30. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y demos gracias a Dios.